chicos, nuevamente nos encontramos para resolver la guía de lenguaje y literatura número 6 del reforzamiento de la unidad 0, ¿ya? La idea de esta guía, de la guía número 6, es en este caso no aplicar, ¿no es cierto?, directamente en la escritura, sino que en el reconocimiento de información en textos escritos, ¿ya? Y particularmente esto con respecto a las ideas centrales o principales, las ideas secundarias y la identificación del tema en un texto, ¿ya? Esto es una actividad que recurrentemente nosotros les pedimos en lenguaje porque así logramos entender que ustedes están captando cuál es, digamos, la información importante en un texto, ¿ya? Entonces, por eso que vamos a ejercitar con eso hoy día, ¿ya? Nuevamente, esta guía tiene contenido al comienzo y luego tiene ejercitación. Ese contenido, ¿ya?, tiene que ver específicamente con algunas estrategias para identificar tanto el tema como la idea principal, las ideas secundarias de un texto, ¿ya? Y probablemente la idea es que nuevamente ustedes estén leyendo, ¿ya?, la lección de August, que es la lectura complementaria, que tenemos, ¿no es cierto?, su evaluación en 2 semanas más, ¿ya? Y que vamos a utilizar para trabajar un poquito con la lección de August en esta guía, ¿ya? Partamos con ¿qué es un texto? Un texto, ¿no es cierto?, es un texto, una idea completa, es un conjunto de palabras, enunciados y párrafos que giran en torno a un tema en común, ¿ya? Este texto es completo, debería tener, un texto bien hecho, debería tener coherencia y cohesión, ¿ya? El tema generalmente es sintetizable, es resumible, ¿ya?, en una pequeña frase. Incluso en algunas ocasiones yo podría lograr con una palabra decir cuál es el tema del texto, ¿ya? Si yo tengo un texto como una noticia, probablemente el hecho noticioso sea el tema del texto, ¿ya? Por ejemplo, un accidente, un bono que se está entregando. Eso es muy breve, ¿ya? Y por lo tanto el tema podríamos, ¿no es cierto?, averiguarlo con esta pregunta que aparece aquí. ¿De qué se trata el texto? El texto se trata de unos amigos. Si yo pienso en la lección de August, ¿cuál es el tema del texto? Yo podría decir incluso aún más corto, el tema del texto es la vida de un niño. Eso es el tema, ¿ya? Aquí hay un ejemplo para que ustedes puedan, ¿no es cierto?, leer e identificar el tema de este texto breve, ¿ya? Luego saltamos, ¿no es cierto?, a las ideas principales, secundarias y el resumen, ¿ya? Muchas veces pensamos que estos conceptos son lo mismo, ¿ya? El tema es algo muy, muy pequeño y por eso aquí lo colocamos en una especie de triángulo donde la punta del triángulo es lo más pequeño, lo más cortito, ¿ya? Que es el tema. Luego aparece la idea principal, ¿ya? Que la idea principal es aquello que destaca dentro del texto. Muchas veces la idea principal podría ser lograda mediante ¿cómo se llama? Mediante una oración, ¿ya? Es un poco más complejo que el tema. Las ideas secundarias van a ser aquello que respalda a esta idea principal, es la información extra que se nos entrega, ¿ya? Y ojo, el resumen de un texto es algo un poco más amplio y por eso está en la base de este triángulo, ¿ya? Porque si yo junto el tema, la idea principal, las ideas secundarias, podría realizar entonces un resumen, porque todo esto que sumado parece, ¿no es cierto?, de manera individual algo breve, llega al resumen que es un poco más extenso, ¿ya? Aquí entonces la pregunta que nos podría decir, que nos podría ayudar a identificar la idea principal. Dijimos que el tema es ¿de qué trata el texto? Entonces, la idea principal se puede identificar con la pregunta de qué se dice en torno al tema del texto. O sea, para yo tener la idea principal debo haber identificado el tema primero, ¿ya?
Nuevamente, en este caso, les colocamos aquí el mismo texto, pero para identificar en este caso el tema, perdón, la idea principal de este texto cuyo tema eran los desiertos, ¿ya? Y aquí, recomendación, si ustedes están trabajando con un texto, ¿no es cierto?, en papel, es muy buena idea, muy buena estrategia utilizar un destacador, ¿ya? Para ubicar aquellas cosas que se mencionan mucho, aquellas cosas que están, digamos, destacadas de alguna manera, de manera textual en el texto, ¿ya? El destacador no hay que sobreusarlo, eso sí, ¿ya? Con cuidado, porque a veces tendemos a subrayar todo lo que está en el texto y eso no es correcto, ¿ya? Entonces, dijimos, tema, de qué trata el texto, idea principal, qué se dice sobre el tema en el texto, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo porque en algunos casos la idea principal, como en el texto anterior, ya se encuentra al comienzo del texto. Pero ¿qué pasa? No todos los textos son iguales. Existen textos donde la idea principal se encuentra hacia el final del texto, ¿ya? Esta es la idea principal en este texto y por lo tanto no se encuentra, ¿no es cierto?, al comienzo de él, sino que al final, ¿ya? Incluso una recomendación, generalmente en los textos que no son literarios vamos a encontrar el tema en el título del texto, ¿ya? Acá, entonces, otro texto donde también puede darse la ocasión, la situación en que la idea principal no se encuentre ni en el comienzo ni en el final del texto porque el texto es más complejo, ¿ya? Y entonces no se encuentra de manera explícita, sino que se encuentra de manera implícita y nosotros como lectores tenemos que elaborar esa idea principal, ¿ya? Y entonces aquí la forma en que ustedes pueden, ¿no es cierto?, identificar esa idea. Y aquí es donde vienen las técnicas más, digamos, más detalladas. ¿Qué sucede si la idea principal no está clara? ¿Ya? La idea sería recordarles algunas estrategias que pueden utilizar. Por ejemplo, la técnica número 1, que es resumir el argumento del párrafo en no más de 5 palabras, ¿ya? O sea, yo tengo un texto de 2 párrafos y resumo cada uno de ellos con más de 5 palabras para poder, ¿no es cierto?, de ellos dos armar la idea principal, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo con esa estrategia. Luego, la técnica número 2 es aplicar preguntas al texto, pero exceptuando la pregunta ¿qué? ¿Ya? Esto porque la pregunta ¿qué? Sería la que directamente nos llevaría a la idea principal, pero si el texto no estaba claro, ¿ya?, no saco nada con hacer la pregunta ¿qué? Porque no me va a dar la idea principal. Entonces realizo todas estas preguntas primero y luego, a partir de las respuestas que obtenga, podría yo llegar a realizar entonces la resolución de la pregunta ¿qué? ¿Ya? Esta es una segunda técnica. Las ideas secundarias, entonces, como decíamos, son ideas que entregan información extra sobre la idea principal. Y pueden ser explicaciones, descripciones, ejemplos. Las ideas secundarias siempre son como cuando yo ya entendí de qué trataba el texto, como cosas que son extra, ¿ya? Y generalmente suelen ser más de una. Y para identificarlas, podemos utilizar la pregunta ¿qué información extra se puede encontrar en torno al tema del texto? ¿Ya? Una cosa es la idea principal, que era la que decía algo puntual sobre el tema, y otra cosa son las secundarias, que son informaciones extra, que no necesariamente van a ser tan útiles, sobre todo de manera separada, ¿ya? Entonces aquí están en este texto, están destacadas cada una de ellas, ¿ya? La idea principal y luego todas las ideas secundarias que se desprenden de ella. Cada uno está con ejemplos. Y entonces luego viene la ejercitación, ¿ya? Por ejemplo, el primer ejercicio dice: escribe un resumen de 5 palabras que describe el argumento de cada párrafo. O sea, aquí tenemos un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos, 4 párrafos. Por lo tanto, ¿ya? Debemos escribir en no más de 5 palabras
un resumen de cada uno de los párrafos aquí abajito, ¿ya? Esta es la rúbrica con la que nosotros los profesores vamos a evaluar su respuesta. Luego viene el ejercicio número 2, que es aplicar aquellas preguntas que sean necesarias para construir la idea principal. Eso porque seguramente este texto entonces no tiene su idea principal de manera clara y entonces nosotros tenemos que construirla a partir de haberlo leído y responder las preguntas, ¿ya? Tienen que responder las preguntas primero y luego crear entonces a partir de esas preguntas la idea principal, ¿ya? Recuerden que la idea principal es una frase u oración, ¿ya? No es una sola palabra. Y por último el ejercicio, este es el penúltimo ejercicio. Lee con atención el siguiente texto y señala el tema, idea principal y al menos 2 ideas secundarias de este texto, ¿ya? Aquí pueden utilizar la técnica que quieran. Recuerden que los contenidos de la guía son para que ustedes apliquen en esta parte de los ejercicios. Por lo tanto, si no les quedó claro algo, les recomiendo escribirnos para poder aclarar esos conceptos, ¿ya? Ya sea por medio del email, ya sea por medio del Instagram, o incluso si cuentan con mi teléfono o con el teléfono del profesor, también podrían escribirle ahí, ¿ya? Y por último, el último ejercicio tiene que ver con lo mismo, nuevamente. Identificar tema, idea principal y al menos 2 ideas secundarias de este capítulo de la lección de Auguste, ¿ya? Sabemos que la lección de Auguste está dividida en muchos capítulos, este es uno pequeñito, ¿ya? Y tienen que entonces aplicar las técnicas que les señalamos arriba para responder esa pregunta, ¿ya? Identificar tema, idea principal e ideas secundarias. Con esto entonces, chiquillos, damos finalizada la revisión de esta guía, ¿ya? Recuerden que deben enviar no más de una semana desde que recibieron el material al email de lenguaje, ¿no es cierto? Departamento de lenguaje 88@gmail.com su respuesta, ya sea en fotos o directamente en el documento si es que trabajaron en él, y recuerden por favor colocar en el asunto del mail su nombre y su curso para que nosotros demoremos menos en revisar información, ¿ya? Que estén muy bien, nos vemos, cuídense, hasta luego.